Regresamos de la pausa, esta propuesta de local, programa número 10 de este ciclo 2013. Hubo con la presencia del ex intendente, ex diputado nacional, ex senador provincial, Miguel Ángel Avesa. Y precandidato Así es. a diputado. Miguel, respecto de la imagen, ¿vos ves que la gente tiene una imagen devaluada en general del diputado, del político? En general, uno advierte que el poder legislativo sufre esta suerte de devaluación, ¿no? Deterioro de la imagen. Es un deterioro, sí. Digamos que tiene que haber en este sentido un gran esfuerzo para elevar en la consideración pública esta imagen, porque el poder legislativo debe ser un contrapeso fundamental en el control del poder ejecutivo. Si no, es muy difícil construir la República Democrática. ¿Y no crees que los últimos acontecimientos, por ejemplo, el del ministro de Economía, con el famoso me quiero ir, el gobernador de la provincia, si querés, irte, estas cosas no devalúan el político, no devalúan la jerarquía que realmente debería tener? Sí, si a esto le agregamos además la crispación que existe, ¿no es cierto?, cierra un círculo vicioso, ¿no? Digo, entonces los políticos tenemos la obligación, en este caso, de sacar de la escena este círculo vicioso y convertirlo en otro virtuoso, ¿no? Yo recordaba el otro día las palabras del Papa Francisco, ¿no? Tenemos que querernos un poco más. Uno puede pensar distinto del otro, pero debe respetarlo, porque la democracia se construye en la diversidad del pensamiento, pero en el encuentro respetuoso, recíproco. Raúl Alfonsín decía en una obra escrita a propósito de los primeros 20 años de democracia, que teníamos la obligación de crear el sujeto democrático. ¿Y qué es el sujeto democrático? Aquel que defiende su idea, pero respetando la idea del otro. Entonces, nuestra obligación es construir la república, o voy a decirlo de otro modo, no hemos recibido la patria como un don gratuito, y todavía no hemos construido la nación, y para construir la nación, quienes pensamos distinto tenemos que tener puntos comunes, y para construirlos, vuelvo a mis primeras palabras, tenemos que querernos un poco más y respetarnos un poco más. Bueno, hemos ido en camino inverso, pienso, ¿o no? Totalmente hemos ido en el camino inverso, por eso decía recién que este círculo que se señalaba desde el comienzo se cierra con uno de crispación que es muy grande. La preocupación también viene porque tenemos una experiencia larga los argentinos, a una palabra le sigue la otra, a un gesto adusto le sigue otro agresivo. Y ya cuando las agresividades verbales terminan, comienzan las vías de hecho. Y en el país se han vivido historias muy tristes que no podemos repetirlas nuevamente, ¿no? Por eso eso lo aleja de la gente, es como una indiferencia del político a la sociedad. Bueno, evidentemente esto ha alejado a la dirigencia política de la sociedad. Por eso decía recién y lo repito ahora, ¿no? Tenemos la obligación de reconstruir este andamiaje político. ¿Y cómo? ¿Con un acuerdo dirigencial? Bueno, es necesario un acuerdo de todos los partidos. Voy a decir cosas muy simples, en las que estamos de acuerdo todos. El Plan Nacional de Autopistas, el Plan Nacional Ferroviario, el Plan Nacional de Aeroparques, de aeropuertos, mejor dicho, ¿no es cierto? El Plan Nacional de Viviendas Sociales, el Plan Nacional de Desarrollo de la Economía Social, pero todo esto se puede construir únicamente con el acuerdo de todos los sectores políticos. No se puede construir ni con el partido gobernante solamente, ni, obviamente, con una oposición que está disgregada, ¿eh? Entonces, ¿cuántas fuentes de trabajo podrían existir
si se cumplieran estos planes. Yo voy a citar un caso, porque es el más conocido, el plan que concibió el doctor Guillermo Laura, de los 10.000 kilómetros de autopistas, a los que se le pueden sumar hoy, digamos, algunos más, ¿no es cierto?, en donde había una contribución, pero que iba a un fondo específico, inviolable, que no se podía usar por esto. ¿Cuánta mano de obra hubiera otorgado? ¿Cuántos accidentes se hubieran evitado? Y han pasado gobiernos y signos políticos diferentes y no se ha podido... Y no se ha podido lograr, ¿no es cierto? No solamente de un gobierno, pero claro, y además el Plan Nacional Ferroviario, ¿no es cierto? Sí, y hemos generado recursos para otras alternativas. Y se han generado recursos para otras cosas. Pero yo digo esto porque estamos de acuerdo todos los argentinos. Entonces es responsabilidad de quienes formamos la dirigencia política de acordar todas estas cosas, pero además que son cosas factibles de realizar. Es decir, si lo han realizado otros países, ayer venía un amigo de Chile, ¿no? Más allá de los problemas que hoy están teniendo con la educación pública, y más aún con la privada, sí, hay un desarrollo de infraestructura verdaderamente ejemplar. Y nosotros todavía en esta materia estamos sumamente atrasados, ¿no es cierto? Ni qué decir de lo que ocurre en el desarrollo energético. Y bien, pero permítaseme la reiteración, si nos quisiéramos un poco más los dirigentes políticos, los que pensamos distintos, ¿cuántos acuerdos podríamos realizar? Vea, cuando vi el otro día las inundaciones, no quiero echar la culpa a nadie, porque es muy feo trabajar políticamente sobre el dolor de la gente, es como una falta de respeto al que murió o al que perdió su vivienda, ¿no es cierto? Pero todos estos problemas pueden preverse, ¿no es cierto? Y digamos, no solamente La Plata ha tenido este problema, también lo tuvo una parte de Buenos Aires. Se podrá decir, en Nueva York existió un problema similar, es cierto, en New Orleans lo mismo, también es cierto, pero esto no nos desobliga a ir pensando en soluciones. Recordemos las inundaciones de Santa Fe, recordemos las inundaciones en el Chaco, digamos, no hace tantos años, y recordemos también estas cosas, porque en el futuro podrían volver a repetirse, y son todas cosas que son obras que a lo mejor a los políticos no les interesa hacer. Usted mencionaba los desagües como una gran obra que usted realizó en su primer periodo de gestión, pero muchos políticos dicen, no, esa obra no la hacemos porque está enterrada y no genera rédito. Eso es lo que yo siempre le digo, ¿no? Dice, el Chicharra, qué lindas placitas que hacía. Le digo, ¿sabés qué pasa? Yo le digo con humor, porque porque debe ser así, ¿no es cierto? Sí. Además me ha apoyado tanto a la gente y le estoy tan agradecido en ese sentido, ¿no? Cuando fui intendente, le digo, lo que pasa es que las obras están abajo de la tierra y son obras que, digo, que a veces no se quieren hacer porque no se ven, ¿no es cierto? Sí. Pero un funcionario tiene la obligación de olvidarse de este defecto tan grande del ser humano, de inyectarse bronce en las venas, ¿no es cierto? Sí. Lo que debe hacer el político y el funcionario no es trabajar para sí, sino trabajar para el pueblo y para sus necesidades. Ahora, ¿por qué proyectos de realmente envergadura y de importancia, como esto que mencionaba vos, el Plan Laura, donde socialmente tenía una fortaleza, no se llevan a cabo, no trascienden? O sea, ¿por qué los representantes no apoyan lo que la gente de alguna manera sí? Porque toca intereses vitales de la economía. Vamos a pensar solamente en una cosa. Se van a dejar de hacer obras públicas financiadas por el Estado para pasar a ser financiadas por las obras que las realizan. Entonces vos haces 100 kilómetros de ruta y yo te pago después que vos las hiciste. Entonces las tenés que pagar vos y vos asumir el riesgo empresario. Entonces, cuando proponemos esto, en lugar de hacer lo otro, ¿no es cierto?, de asegurar un mercado cautivo con financiamiento del Estado, es evidente que los sectores que se benefician
es evidente que van a estar en contra, cuestión como van a estar en contra mío ahora. Pero bueno. Usted hacía referencia recién, y hemos hablado del 83 y hasta ahora. ¿Ha cambiado la forma de hacer política durante estos 30 años? Bueno, yo recién decía que uno nota ahora mayor crispación, ¿no? Cuando nos juntábamos en el año 1982, antes del regreso de la democracia, para ir preparando todo esto que nosotros creíamos que ya venía, ¿no? Que nos juntábamos en algún sindicato, con dirigentes gremiales, con dirigentes políticos, todos nos habíamos juramentado, ¿no? Que al llegar la democracia la íbamos a defender y que nos íbamos a respetar, y bueno, y así fue esos primeros años de construcción de la democracia. Yo recuerdo en Río Cuarto, ¿no? Todos los dirigentes políticos de Consuno sabíamos que teníamos que apoyar, que teníamos, para usar estas palabras que decía recién, de querernos un poco, ¿no? Yo me había juramentado en años de mi juventud, cuando vi el abrazo de Perón y Balbín, que habíamos recibido un mensaje de que se podía pensar distinto, pero que había que unirse, ¿no? Perón no dejó de ser peronista, Balbín no dejó de ser radical, ¿no? Pero nos estaban indicando que teníamos que hacer esa Argentina. En aquellos años vivimos esto. Actualmente yo veo, lo decíamos hace un rato, una crispación, un enfrentamiento, que muchas veces llega más allá del gesto adusto, ¿no? El otro día hemos visto la sesión de la Cámara de Diputados, verdaderamente, había momentos en donde parecía que estábamos en un estadio de fútbol, donde unos festejaban una cosa, donde otros se enojaban y decían algún improperio, como cuando un árbitro cobra a juicio del espectador una sanción que no existía. Digo, a mí me dio esa imagen, me dio esa pena, me dio ese dolor, me dio esa tristeza, porque el Parlamento debe constituirse en la representación del pueblo argentino. Pero bueno, no de esta forma, obviamente. Hacemos una pausa, Hugo, ¿qué te parece? Hacemos una pausa. Y vamos a hablar de la precandidatura. Vamos a entrar en el tema. Así es.